Vamos a Mallorca, España, para hablar con Florencia Bondorevsky. Ella es abogada, pero también es experta en neurociencia, bienestar y alto rendimiento ejecutivo. De hecho, editó hace poco este libro de la editorial Temas, Reset, la neurociencia del bienestar. Gracias, Flor, por atendernos. Buenos días para vos. Buenos días, Guido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por atendernos. Estás allí comenzando el miércoles. Esperemos que sea mejor que acá, aunque creo que están con ola de calor. No sé por Mallorca cómo estará todo, pero... Sí, mirá, llegamos, hacía mucho calor, ahora está mejor, pero muy húmedo, muy húmedo. Claro. Bueno, reseteate entonces directamente. Bueno, estuve leyendo el libro Reset, que está dividido, ¿no?, en distintas partes. Primero, ¿no?, en algo más personal tuyo, luego cómo aplicar esa neurociencia desde la respiración, la meditación, la gratitud en las empresas. Pero primero te quiero preguntar, ¿cómo llegaste a querer plasmar esto en un libro en Reset? Bueno, muy linda pregunta para comenzar, gracias. Mira, te cuento, en realidad yo llegué a todo esto, a lo que habla mi libro, por mi historia personal, como bien cuenta el libro. Toda mi vida trabajando, bueno, toda mi vida no, pero hace muchos años trabajando como abogada, después estudiando en Ditela, economía y finanzas. Y hubo un momento en mi vida en el que dije, no es por acá, si bien me encanta todo lo que estudié, no es lo que siento que quiero hacer. Después de ser mamá, tuve una situación donde necesité ir hacia adentro, resetearme, y ahí empecé a formarme, a buscar herramientas en distintos lugares. Me empecé a formar en Estados Unidos, busqué técnicas de respiración, de meditación, pero todo fue para mí. Entonces, en un momento determinado, había gente que veía que yo me había transformado y me dijo, bueno, ¿me ayudás? Y cuando otros me pedían ayuda, yo dije, bueno, si yo tengo que ayudar a otros, tengo que formarme más. Me puse a estudiar neurociencia, después lo hice de manera formal, estudié en MIT. Dije, tengo que unir el mundo de los negocios, el mundo corporativo del que yo vengo, con el mundo del wellness. Y dije, bueno, qué mejor manera que hacer un libro donde puedo contar y democratizar de alguna manera un montón de herramientas que a mí me transformaron, desde la meditación, desde la respiración consciente, la alimentación, el deporte, un montón de cosas que en la unión hicieron un cambio muy profundo mío, y ahí dije, esto lo tengo que compartir para hacerle bien a otros. Un poco fue así que nació Reset. ¿Y qué pasa? Bueno, ahora quiero que me compartas un par de hábitos, recién lo mencionaste por arriba, desde la meditación. En realidad empecemos ahora con eso. Hablas mucho, ¿no?, de sobre todo la primera parte del día y también la última parte del día, que es cómo amaneces, cómo te preparás para el día y cómo te preparás para irte a dormir, que es una parte obviamente muy importante, que son las horas de un buen descanso. Y hablás de la meditación, sobre todo al principio del día. ¿Qué es meditación? ¿Qué es meditar? Porque también hablas de caminar y meditar. Bueno, bien. Muy interesante en realidad esto que introducís. Para mí meditar no es solamente estar en esta posición, cerrando los ojos, en posición de mudra, en la montaña, ¿no? Porque claro, uno cree que es, bueno, meditar es... Exactamente. Bueno, no, yo invito a que las personas puedan encontrar su lugar o su momento o su situación en la que ellos puedan conectarse con algo bonito para su mente. Para mí la meditación tiene que ver con poder llevar tu mente a un lugar guiado, positivo, lindo, de calma. Entonces, como yo siempre digo, de la misma manera que entrenamos el cuerpo en el gimnasio o saliendo a correr o haciendo algún deporte, tenemos, o invito a todos, a entrenar el cerebro de la misma manera que entrenamos el cuerpo para que el cerebro empiece a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que nuestra red neuronal por defecto, que es la que está funcionando sin intención, ¿no?, de manera automática, durante la mitad del tiempo está en pensamientos negativos. Entonces, el 50% del tiempo se va a pensamientos negativos. Sí. Esto es porque nuestro cerebro está muy influenciado por el modo supervivencia, funciona en un porcentaje muy alto, en un 95% de forma automática, solo lo hace de forma consciente en un 5%, y si no entrenamos a este cerebro para que en el 5%, lo haga de una manera amorosa, calma y feliz, siempre vamos a estar en este loop de cortisol, en este loop de pasarla mal.
Entonces, estos hábitos conscientes que son meditar, respirar, que lo hacemos todos los días, pero con conciencia y de manera más pausada, hacer deporte, la alimentación, la hidratación, van a empezar a hacer que nuestro cerebro empiece a funcionar de otra manera y, como yo digo en el libro, empezamos a resetear el 95% inconsciente. Entonces, la meditación para mí es ponerte auriculares o estar en un lugar tranquilo, ponerte a escuchar una meditación guiada que te va a conectar con momentos lindos de tu vida, con partes lindas de tu cuerpo, con la respiración, con el escaneo corporal, y eso hace que bajes, ¿no?, las frecuencias cerebrales, que el corazón se calme, que la respiración se calme. Entonces esto nos hace súper bien. Flor, porque también en una segunda parte del libro lo llevas a las empresas, a un buen líder, y esto, propones una reunión los lunes, por ejemplo, idealmente. Pero lo que te quiero preguntar es, por ahí nosotros como seres humanos estamos acostumbrados o sabemos que si vamos al gimnasio, hacemos ejercicio, corremos, caminamos, nos va a ir bien. Por más de que no tengamos ganas, lo hacemos. Ahora, al cerebro hay que hackearlo o engañarlo de alguna manera. ¿Qué pasa si una cosa es que alguien te dice, che, Flor, te veo mejor, ¿cómo hiciste? Quiero mejorar yo. Ahora, cuando cae tu jefe el lunes y te dice, bueno, a ver, díganme 3 cosas lindas que les haya pasado el fin de semana, y es alguien que no está predispuesto a eso, ¿cómo se hace? Bueno, bien, la verdad que es interesante también lo que decís, porque en realidad yo siempre digo que el éxito y la felicidad van de la mano, pero para mí la felicidad es anterior al éxito, porque para hacer empresas exitosas y para hacer ambientes en donde haya empatía, donde la gente pueda disfrutar del trabajo también, tenemos que cultivar, ¿no?, este ambiente. Entonces, para mí es de arriba hacia abajo, de manera transversal, 360 grados. Cuando decías esto y veía las imágenes, se me venía mucho a la mente el agradecimiento. El agradecimiento es una práctica maravillosa que hace el mismo efecto que la meditación en nuestro cerebro. Lo que logra es que empecemos a generar oxitocina y cuando... Ahora te contesto la pregunta, pero voy hacia allí. Entonces, cuando yo empiezo todas las mañanas, por ejemplo, o todas las noches, o por la tarde o en la oficina, estoy súper estresado, tengo una reunión muy importante, me pongo a agradecer 5 cosas o 10 cosas bonitas o positivas de mi vida, o cosas básicas, ¿no?, como tener salud, tener trabajo, agradecer tener una familia. Entonces, cuando empiezo a agradecer, al cerebro le empiezo a generar oxitocina, que es una hormona del amor. Entonces, el cortisol es la hormona del estrés, la oxitocina es la hormona del amor, entonces contrarresto. Cuanto más oxitocina yo le doy al cerebro, apago este modo supervivencia. Entonces, yo considero que el líder es el primero que tiene que empezar a cultivar una mente más calma y feliz para liderar hacia abajo, y si vamos a proponer en la empresa prácticas o técnicas que tengan que ver con el bienestar, como las propongo en mi libro, tenemos que hacerlo de arriba hacia abajo. Entonces, es empezar a cultivar primero una autoconciencia en la cual yo digo, bueno, si estoy liderando un equipo y yo no tengo buena onda, o no es lo que propongo, o lo que yo estoy convencido, bueno, va a ser más difícil. Entonces, es muy importante tal vez que esta persona entrene su cerebro para generar, ¿no?, empatía, autocompasión, para después ser autocompasivo con los demás. Y después poder llevar esto a las empresas de tal manera que la gente, pudiendo agradecer todos los días, empieza a estar más feliz. Entonces vas a un trabajo en donde si todos empezamos a tener una mente más positiva, más calma y feliz, el ambiente cambia, la forma de trabajar cambia. El mismo trabajo se puede hacer de otra manera y posiblemente, lo que yo propongo es, el alto rendimiento ejecutivo se logra cuando la mente no está en modo supervivencia, porque desde la supervivencia siempre decidís en el apuro, con el corazón acelerado. Y yo digo que un líder que tiene la mente entrenada es un líder que toma mejores decisiones. Esto los ves con los deportistas de élite, ¿no? Un tenista, la diferencia, lo hablaba con una persona, con un coach de tenis, ¿no?, que me decía, lo que pasa es que la diferencia entre un tenista y otro es la mente, porque 2 personas igual de entrenadas, con el mismo drive, con el mismo reverso, potentes, ¿no? Sí, sí. Si en la cancha se frustran porque una pelota se va o se frustran por 2 saques que no, bueno, entonces lo mismo pasa en el alto rendimiento ejecutivo, ¿no?, de líderes, equipos, poder
como yo digo, disfrutar de lo que hacemos, impactar alto, performar alto, siempre va de la mano con el disfrute. Entonces, cuando vos disfrutás lo que haces, obviamente muchas veces no se puede, pero entrenando el cerebro, no te digo que vas a estar divirtiéndote todo el tiempo, pero sí lo vas a disfrutar más, porque el cerebro está más en calma o sabe volver a la calma más rápido. Mira, justo ayer hablábamos con H. Merpert, el director de TEDx Río de la Plata, y yo lo escuchaba en otras entrevistas donde esto es una mamushka de escuchas, donde él había escuchado en otro lugar que es muy difícil competir con alguien que disfruta lo que hace. Me da escalofrío lo que y te lo llevo, ya que lo mencionaste, esto por el ejemplo del tenis. ¿Por qué? Porque tal vez es con lo que más empatizo, porque yo trato de jugar al tenis, pero que creo que es un ejemplo también muy vivo donde ahí es lo más difícil es justamente dominar, o si es que se puede dominar, el cerebro para poder disfrutar del juego. Mira, 100%, es así. Justo me hablaste de TEDx y yo estoy viendo si preparo una charla para Vancouver con un montón de pasos antes para quedar seleccionada, pero justo estoy haciendo también un curso con Aprender de Grandes, porque me interesa un montón todo este tema del storytelling, porque yo doy muchas charlas en distintos lugares del mundo. Ahora, con el lanzamiento de Reset y varias charlas en Argentina, las disfruto un montón y para mí esto es algo novedoso. En mi vida yo aprendí a vivir así, yo no vivía así. Muchos años de abogada, di muchos años clases de filosofía jurídica en la Universidad de Buenos Aires como abogada, que es mi primer carrera, y después en la Universidad Católica de Salta. Siempre me gustó mucho la docencia y creo que era la parte que más disfrutaba, pero cuando trabajaba como abogada, siempre con mucha autoexigencia, sufría, la pasaba mal. Por momentos sentía como esta sensación de que estás estresado y estás como ansioso. No, bueno, ahora por supuesto que por momentos voy hacia allí, pero sé frenar a tiempo. Digo, pará, estás yendo más rápido de lo que podés, volver. Entonces ahí hacer 3 respiraciones profundas me anclan de nuevo en el presente y no dejan que mi mente se vaya, ¿no? Esto de la ansiedad que de pronto estás en el pasado o en el futuro, bueno, la respiración te ancla en el presente. Y esto de disfrutar es algo que yo logré hacer desde la visualización. Como nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario, somos capaces desde la visualización positiva de entrenar a nuestro cerebro mentalmente, cerrando los ojos y todas las mañanas y todas las noches o en cualquier momento, comenzando a visualizar lo que vamos a hacer desde el disfrute, como digo yo, ¿no? Mi lema es disfrutar. Para mí el aprendizaje en todo este recorrido fue poder disfrutar lo que hago, poder pasarla bien. No sirve ser exitoso en lo que hagas si no la pasas bien, o ese es mi lema. A mí me pasaba esto, que me iba bien como abogada, pero no la pasaba bien, y me iba bien, y también corría carreras, hacía un montón de cosas, pero no disfrutaba el camino. Y un poco mi propuesta es, bueno, desde la visualización somos capaces de entrenar al cerebro para llegar a donde queremos, y como el cerebro frente a lo novedoso se estresa, se asusta, entra en modo lucha, huida, congelamiento, este famoso modo supervivencia. Entonces, si yo lo entreno desde la visualización, le hago conocido algo que no conoce. Entonces, Michael Phelps, por ejemplo, yo doy ese ejemplo siempre, todas las mañanas durante 2 horas va a las gradas y se visualiza nadando. Más allá de los entrenamientos que hace, se visualiza la brazada, la respiración, de qué lado la va a hacer la respiración, cada cuántas brazadas respira. Entonces, todo esto hace que al momento de nadar performe más alto, porque ya tiene entrenado cómo va a ser todo. Entonces, nuestro circuito, nuestro camino neuronal, cuando empezamos a visualizar, a meditar, a agradecer, se transforma. Entonces, si nosotros no hacemos nada, nuestro cerebro siempre funciona de la misma manera. El camino neuronal siempre es el mismo. Si lo entrenamos desde estos inputs, desde la respiración, desde la meditación, desde la visualización, este camino se empieza a transformar. Cuando se empieza a transformar, empezamos a vivir mucho más desde el 5% consciente, y la visualización logra que cuando tenemos que ir hacia un lugar, el cerebro ya lo vivió tantas veces que le es más fácil llegar. Entonces, hay algo de la ley de atracción y hay algo que se segrega en nuestro cerebro que hace que sea mucho más fácil llegar y que el cerebro esté entrenado y performe más alto. Y sobre todo, en mi caso, mi lema era disfrutar. Entonces, cuando escribía mi libro, por ejemplo, que lo hice en un tiempo corto, 7 años o 6 años de estudio, y después fueron 4 o 5 meses de hacerlo, ¿no?
Y todas las mañanas yo decía, cerraba los ojos y decía, quiero disfrutarlo, quiero estar creativa, quiero poder hacerlo de una manera que me haga bien, ¿no? Porque obviamente es una presión también, y lo logré. Bueno, eso porque, nada, pregunto también, o metiendo un poco el dedo en la llaga, a veces también depende del contexto, pienso. Vos me mencionas a Phelps, o ya que hablamos de tenis, para ir incluso y no mencionar a alguien que obviamente no tenga por ahí las necesidades básicas satisfechas o tenga que no tiene ni siquiera 10 minutos para despertarse, respirar y agradecer, y ni hablar si viene en un contexto de violencia, de agresividad y demás. Pero pienso, yendo de vuelta más al tenis, lo escuchaba el Peque Schwartzman cuando se retiraba, decía, bueno, no es lo mismo los tenistas latinoamericanos o del sudamericanos que los europeos, donde tienen que viajar 10.000, 12.000 kilómetros, donde ya el gasto es mayor, el desgaste es mayor que otros. Con lo cual, también un poco lo que te quiero consultar es, ok, hay cosas que dependen de uno, pero hay factores externos. ¿Cómo se trabaja con eso? Por supuesto, por supuesto. Bueno, sin ir más lejos me pasó a mí. Yo tuve que ir a lanzar mi libro, yo vivo en España, tuve que ir a lanzar mi libro en Argentina. Claro. Y yo pensaba, yo decía, ¿cómo voy a hacer con todo? Llevando de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para dar charlas, para ir a la televisión, para el lanzamiento? Mi familia, tengo una nena chica, entonces era como, el cerebro se abruma, ¿no? Y estás cansado y no estás alimentándote tan bien porque estás de acá para allá, porque dormís poco. Y es un desafío muy grande y para los deportistas de alto rendimiento es un súper desafío. También hay tips para manejar el jet lag, pero no es lo mismo, obviamente que no es lo mismo. Y la realidad es que hay un montón de cosas que podemos hacer, pero lo más importante es cuando nos movemos, cuando hay que viajar un montón de horas en avión o cuando vamos a ir a una ciudad donde, por ejemplo, yo venía del verano y llegué al invierno. Mi hija terminó con angina, yo empecé con asma, había que dar la rueda sigue, ¿no? Sí, sí. O te tenés que bajar o aprendés a vivir de otra manera. Entonces, de alguna manera, yo creo que el poder continuar con estos micro hábitos, ¿no? De la alimentación saludable, del poder descansar dentro de todo de la mejor manera, la buena hidratación, el poder tener pausas entre una charla y otra, ¿no? En el partido es difícil, pero si vos prestás atención, hay un montón de tenistas, ya había varios, está Djokovic y hay otro que ahora no me sale, pero está entre los top 15, que cuando terminaba un game, se va al banco, cierra los ojos y se pone a respirar profundo. O se pone la toalla encima, ¿no? Sí, sí. Se van, digo, mentalmente se van. Y es tan importante cultivar una mente calma, una mente sana, una mente que, obviamente, que somos todos humanos y nos suceden cosas, ¿no? Pero si sabemos volver, ¿no? Al eje, si sabemos volver a la calma, es tan distinto, y lo digo por mi experiencia y por gente con la que trabajo, por CEOs, por equipos, por personas como todos con las que trabajo, con profesionales, que me dicen, Flor, para mí es un antes y un después, gente incluso con temas de salud que me dice, Flor, para mí es un antes y un después en mi vida, porque de pronto aprendí a vivir de otra manera, más allá de la enfermedad. Entonces, yo propongo esto que vos decías, ¿no? Las meditaciones caminando, te pones auriculares y no tenés tiempo a la mañana, como decías, mientras vas a tomar el colectivo o el subte, estás escuchando una meditación que te dice conectate con algo bonito de tu vida, conectate con tu respiración, aunque vayas caminando. Yo medito caminando todos los días. Sí, sí, yo había escuchado también hace un tiempo, por ejemplo, o en el subte. Por eso digo, también es quitarle eso que... Y también algo de lo que estamos conversando, así, no, comer sano o comer bien es más caro y se necesita tiempo. No, a veces yo digo siempre lo mismo, a veces te pusiste a hacer unos repollitos al vapor y un pescado en el horno, no de los pescados caros, y por ahí es el mismo tiempo y más o menos el mismo valor que poner algo frisado, en el horno. Con la meditación un poco lo mismo. Se puede hacer en cualquier lado. ¿Cuánto tiempo es el mínimo? Por eso digo, de vuelta, aunque parezca una pavada la pregunta, ¿qué es meditar? ¿Es pensar en la respiración, es sentirla? ¿Qué es meditar? Bueno, dos cosas. De la alimentación quiero decir esto porque ya escuché esto de que es caro. Puedes comer huevos revueltos, claro, con una buena ensalada. Cuantos más colores tenga,
mejor, y eso es una alimentación. Yo no soy nutricionista, ¿no? Pero que cubre. Yo hablo mucho, también en el libro lo menciono, de la dieta mediterránea. Yo hago hace muchos años la dieta mediterránea y me mantengo saludable. Y la verdad es que comes proteína, también puede ser pescado, carne, pollo, y la verdad es que, como decía, con los huevos revueltos y verduras de distintos colores estamos más que cubiertos, al menos para el almuerzo y la cena, ¿no? Es importante comer buenas proteínas, carbohidratos de buena calidad, comer palta, comer mucha fruta, mucha verdura, y sobre todo hidratarnos, ¿no? Por lo menos 2-3 litros de agua por día. Eso. Y respecto a la meditación, para mí meditar es poder conectarte con tu propio potencial, ¿no? Desde la meditación es poder ponerte auriculares y llevar la mente a lugares positivos. Mis meditaciones son meditaciones, pues yo armo meditaciones. Mucha gente me pregunta, ¿dónde tengo tus meditaciones? Bueno, en el libro hay 2 y ahora voy a poner en mi web porque mucha gente me pide y es también una manera de compartir bienestar, ¿no? Las meditaciones mías son una mezcla de mindfulness que tiene que ver mucho con la respiración y el escaneo corporal y poder conectarte con el aquí y ahora, y con neurociencia aplicada. Por ejemplo, tienen que ver con poder conectarte con momentos bonitos de tu vida y revivirlos. Entonces tu cerebro va a recuerdos que están alojados en la memoria cerebral y los repite, entonces los revive, porque como el cerebro otra vez no distingue entre lo real y lo imaginario, es capaz de la visualización o el cerrar los ojos y conectarte con ese momento, revivirlo y generar oxitocina, serotonina, dopamina. Entonces, digo, la meditación es poder conectarte, en mi caso, con cosas bonitas, con apreciar el momento, con conectarte con tu calma. Y muchos me dicen, bueno, pero de los 5 minutos, para mí 3-5 minutos todos los días es más que suficiente si lo importante es generar el hábito y ser consistentes, como el gimnasio. Digo, si vos querés crecer a nivel muscular o estar más flaco, bueno, tenés que hacerlo con constancia, ¿no? Cuidar tu alimentación, cuidar tu descanso, ir al gimnasio con constancia. Los tenistas tienen que entrenar lo físico, tienen que entrenar la mente, tienen que ir a jugar, tienen que practicar el drive, el revés, el saque. En las personas que no somos deportistas es lo mismo, es entrenar el cerebro y hacer caminatas. Para mí las caminatas son fantásticas a nivel cerebral, el poder hacer un deporte, porque aparte ahí metes el disfrute, que para mí es tan importante, en un deporte que te guste. Si te gusta nadar, nadar, si te gusta jugar al tenis, si te gusta básquet, lo que sea, pero que puedas disfrutar, tomártelo con gracia. La risa es fantástica para nosotros, para el cerebro. Y después, en cuanto a tu pregunta puntual, meditar es poder empezar a llevar la mente a lugares que por sí solos no va. Entonces, mis meditaciones guiadas tienen que ver con que respires en calma, que te conectes con momentos bonitos, que puedas elegir algo bonito de tu vida, que puedas agradecer. Entonces, todas estas pequeñas cosas hacen que en vez de que estés generando cortisol, estés generando oxitocina y vivas de otra manera. Con el paso de los días, un día decís, me empiezo a sentir distinto. Empiezo a disfrutar lo pequeño, empiezo a disfrutar de una caminata, de un almuerzo, trabajo con menos estrés, y cuando pasa algo, no se arma un mundo. Es, bueno, respiro, me calmo. Sí, también esto, reconocer que cuando uno empieza a tener ciertos síntomas, es, ¿por qué está viendo? Reconocerlo y no taparlo. Exacto. Bueno, para mí esto no es tapo, esto no es no voy a estar mal. Obvio que voy a estar mal. O sea, somos humanos, yo también la paso mal. Y siempre lo digo en mis redes, ¿no? Yo también la paso mal, tengo problemas. A mí me detectaron asma, yo tengo 45 años el año pasado, y tuve una crisis de asma que no podía respirar. Y la pasé horrible, ¿no? Pero cuando la pasé horrible, tenía otras herramientas. Y sabía que esto también iba a pasar, que esto es muy humano, ¿no? Esto de sentir que esto no se va a ir nunca y que voy a pasarla mal siempre. Bueno, no. Trataba de hacer respiraciones diafragmáticas aún con asma, porque la respiración diafragmática para mí es la reina de las respiraciones, es la que nos vuelve, ¿no? De una manera muy que nos favorece, ¿no? Muy positiva a nuestro aquí y ahora. Yo las hago también para dormir. Entonces respiraba diafragmáticamente, que es inhalo, inflo la panza, exhalo, meto la panza para adentro, y podía decir, bueno, esto va a pasar. Ya con la medicación te va a hacer efecto. Contá un poco, Flor, eso, la respiración costodiafragmática, inhalo, inflo la panza, pero también lo vas explicando en el libro. Está desde 4-6 o 4-7-8 o 4-4-4. ¿Cuál es para el que quiera empezar a hacer una respiración consciente, cuál es la iniciación? Bien, a mí me gusta mucho la respiración diafragmática. Yo lo cuento en el libro, yo estaba estudiando
en Estados Unidos, online, en pandemia, y aparece una bioquímica que se llama Dr. Libby, que ella es nutricionista y bioquímica, y cuenta cómo iba a dar charlas para mujeres oncológicas, y les introduce la respiración diafragmática, y después, al tiempo después, da una charla y ve cómo todas estas mujeres cuentan, ¿no? De este gran cambio en su vida, desde la meditación, desde la respiración, y habla de la respiración diafragmática como aquella que haces cuando inhalás, inflás la panza en 4 o 5 tiempos, que es contraintuitivo, pero inflás la panza, inhalás, llenas la panza de aire, y cuando exhalás, tenés que exhalar más largo que la inhalación. Puedes inhalar en 3, 4 y exhalar en 6, 7. Lo más importante es que la exhalación sea más larga que la inhalación, y que cuando inhalas infles, y cuando exhalas la panza ingrese para adentro, ¿no? Puedes inhalar por nariz y exhalar por boca, o hacer todo por nariz. Lo importante es que sea más larga la exhalación que la inhalación, y tener conciencia, ¿no? Esto de poder sentir. Claro. Yo lo utilizo un montón, a veces en el tráfico, ¿viste? Que estás en el tráfico, y llegas tarde y estás estresada. Y decir, pará, esto de la autoconciencia, decir, calma. Y cuando decís calma, estoy estresado, es la respiración. Es como esto que decías vos, la autoconciencia, que a veces es por algo simple como un tráfico, y a veces es porque te pasa algo grave, tuviste un problema en el trabajo. Y muchas veces no depende de vos, si es una circunstancia, algo le pasa a algún familiar, algo que te pasa a vos externo, pero el tema es, ok, esa es la causa del síntoma, ¿cómo controlar eso? Bueno, recontra, o sea, yo también digo, las cosas que nos suceden, tenemos que atravesarlas, el dolor duele, hay que saber gestionarlo, con herramientas es más fácil, te va a doler igual, y es un poco también aprender a transformar el dolor en amor, de alguna manera, es resignificarlo, ¿no? Digo, te va a doler, pero ¿cómo llevo? Vivo atormentada porque tengo asma y todavía no encontré la solución, y es algo que me está sucediendo, ¿no? O trato de sentir de que esto se va a resolver. Obviamente hay cosas en mayor o menor medida, pero como dije, trabajo con gente oncológica que aprendió a vivir de otra manera, y me dicen, Flor, para mí es un antes y un después en mi vida, y va, ¿no? a hacerse los estudios y demás con otra calma. Más allá de que padece esto hace muchos años, aprendió a vivir de otra manera. Claro. Entonces, la meditación no te cambia la vida, te cambia la manera de concebirla, poder estar en calma y poder lograr salir de situaciones difíciles con otra templanza, con otro temperamento, porque desde la meditación, desde la respiración, desde el agradecimiento, la visualización, entrenamos en el córtex prefrontal, desde el córtex prefrontal de nuestro cerebro, la parte de adelante, y de esta manera empiezan a haber cambios, porque, como decía, el camino neuronal se transforma, impacta en nuestros pensamientos y en nuestra forma de vivir. Totalmente. Florencia Bondorevsky, Reset, de la editorial Temas. ¿Dónde lo consiguen? ¿Dónde te pueden escribir? Bien, bueno, el libro lo pueden comprar en temas.com, o lo pueden conseguir en librería Jenny o Cúspide, ya sea online o en las librerías físicas. Mi Instagram es Flor Bond, como James Bond, Flor Bond Wellness. Ahí también hay un link a mi web. En mi web está para comprar el libro, y lo mismo en el Instagram. También está en Amazon Internacional. No quiero hacer propaganda, ¿no? A todo lo que estoy diciendo. Pero que se accede, se puede acceder. Exacto, se accede. Muchos me decían que a veces era difícil de conseguir o que estaba agotado, pero está. En temas.com siempre está. Se va a conseguir. Tarde o temprano se consigue. Está muy bien. Gracias, Flor, por este tiempo. Muchas gracias a vos, y que tengas un lindo día cuando comience. Lo mismo para vos. Noche y lindo día. Lo mismo para vos. Beso grande. Un beso. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí hasta las 5 en Redespiertos.